que no sea el COVID el elemento que evite que la gente se mueva. Creo que estas pruebas diagnósticas dan certeza, dan confianza. Nosotros vivimos del turismo y que se haga esto a los viajeros, sean o no turistas, da seguridad también al turismo. Así que hoy es un día, Reyes Maroto, de los mejores. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un camino que inició Canarias, que el sector turístico llevaba meses pidiendo y que finalmente, tras la petición de todas las comunidades autónomas, toma también el gobierno estatal. España pedirá test PCR a todos los viajeros internacionales que lleguen de países de riesgo. María Mendoza. España ha conseguido que la Unión Europea acepte que los test se realicen en origen, en algunos casos también en destino, algo que Canarias lleva pidiendo desde que comenzara la pandemia. Los controles se realizarán en los puertos y aeropuertos y la medida podría entrar en vigor a principios de diciembre. Y otra decisión que toma el gobierno estatal, bajo presión, la rebaja del IVA que pasa de las mascarillas, del IVA de las mascarillas que pasan del 21 al 4%. Sí, esta medida se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros, pese a las reticencias que hasta ahora mantenía el Ejecutivo estatal, que asegura ahora que sí, que ahora ya cuenta con el permiso de Europa para hacerlo. En Canarias no se aplica el IVA, sí las grava el IGIC con un 3%, pero atención porque el gobierno de Canarias va a eliminar también ese gravamen. Además, nos influirá la rebaja del precio máximo que se llevará a cabo. Canarias suma 109 contagios y 2 fallecimientos más en las últimas 24 horas, mientras en la residencia de mayores de Vistabella, donde un brote ha acabado con la vida de 3 personas, la situación se mantiene igual. Javier Hernández. Sí, el punto más preocupante sigue estando en el brote localizado en la residencia de la tercera edad de Vistabella, aquí en Santa Cruz de Tenerife, con 39 personas contagiadas y 3 fallecidos desde el pasado sábado. Sanidad ha constatado 54 nuevos brotes durante la última semana en todo el archipiélago, 34 de ellos aquí en Tenerife. El protagonismo en el Consejo Interterritorial de Salud, además de la exigencia de PCR a los viajeros, estuvo en la distribución de vacunas entre la población cuando estén disponibles. ¿Sabemos ya con qué criterio se haría, Marlene Bello? Pues se distribuirá en primer lugar por aquellos grupos más vulnerables, pero atención porque en este Consejo Interterritorial de Salud, Pedro Duque también ha explicado a las comunidades el avance de la vacuna española. Y atención porque es muy probable que en enero la vacuna española pase a ser ensayo en fase clínica. Y el Pleno del Congreso de los Diputados debate las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para 2021. El Gobierno parece tener encarrilada la aprobación de sus cuentas gracias al apoyo de sus socios de investidura y de Gobierno, con la incógnita de Ciudadanos. Los nacionalistas canarios, Ana Oramas y Pedro Quevedo, defendieron sus enmiendas basándose en las necesidades de Canarias ante la crisis de la pandemia. Y esta tarde el presidente de Canarias anunciaba que varios ministerios trabajan en un protocolo de actuación sobre inmigración irregular que podría estar listo esta misma semana. La idea es frenar situaciones como el hacinamiento de personas en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Esta tarde comprobábamos cómo personal militar está ya montando carpas en Barranco Seco, en Gran Canaria, para el traslado de inmigrantes que alivie la situación en Arguineguín. Y Tenerife recibe de la exploradora y científica Silvia Arl el punto de esperanza marina. Es una distinción mundial que reconoce el grado de conservación de los cetáceos que viven entre Tenerife y La Gomera, y que se enmarca dentro del primer Congreso Internacional de Avistamiento de Cetáceos. Cinco meses llevan Canarias y el sector turístico reclamando que se hicieran pruebas a los turistas que visitan las islas. De hecho, las islas ya lo van a exigir a partir del 14 de noviembre. Esta tarde la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado que también el gobierno estatal tomará esa medida para que en el resto del país, María Mendoza, se exijan esos test en origen. Sí, lo ha hecho en su visita a Gran Canaria justo antes de la reunión que ha mantenido con el presidente regional Ángel Víctor Torres y con el Consejo Canario de Turismo.
Reyes Maroto ha asegurado que tras las negociaciones con la Unión Europea, España exigirá a sus visitantes internacionales una PCR negativa de las últimas 72 horas. A principios de diciembre ya podrían empezar a realizarse esos test en origen, en algunos casos también en destino, en los puertos y aeropuertos de todas las islas. Maroto también ha dicho que Canarias es el único destino seguro de toda Europa para este invierno y que está preparada para recibir a los turistas, pero de momento habrá que esperar a que mejore la situación epidemiológica en los países emisores y también mantener a raya aquí la pandemia. Aún en plena primera ola de la COVID-19, el 10 de mayo, Canarias ya solicitó la puesta en marcha de un sistema de test en origen. Que trabajemos para recuperar el turismo en los test de origen. Una medida en la que el Gobierno regional ha insistido de manera continuada. El 15 de julio logró incluso un acuerdo en la reunión de las regiones ultraperiféricas para elevar al Consejo Europeo la necesidad de esos controles en todo el continente. Casi 4 meses después han escuchado sus peticiones. España exigirá a los viajeros internacionales de países de riesgo una PCR negativa en las últimas 72 horas. Estas pruebas diagnósticas dan certeza, dan confianza y que van a permitir a los viajeros viajar con más seguridad para que muy pronto podamos recibir a estos turistas que estamos sin duda esperando. Un elemento clave para poder reactivar la economía, especialmente en el archipiélago. Vivimos del turismo. Y que se haga esto a los viajeros, sean o no turistas, da seguridad también. Llevamos pidiendo desde hace tiempo y que es tener seguridad en nuestros puertos y aeropuertos. Vivimos muy lejos, solamente se entra aquí o por puerto o por aeropuerto. Esto es un gran paso. Aunque de momento habrá que esperar para recibirles, gran parte de Europa está confinada. También hoy la ministra pudo ver directamente la situación de Maspalomas, el principal motor turístico de Gran Canaria, acompañada del presidente de Canarias, el del Cabildo Insular y la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Descubrió una Maspalomas vacía, con apenas un 7% de ocupación. Maroto asegura que la recuperación turística de Canarias es una prioridad para el gobierno estatal. Las Islas Canarias son el destino de referencia de sol y playa durante la temporada de invierno para los principales mercados emisores. Precisamente para reactivar la actividad turística en Canarias, Tour España pone en marcha la promoción Back to the Canary Islands, Back to Spain. Desde esta semana se va a promocionar a Canarias en 5 países emisores como el único destino seguro para el turista europeo en invierno. La ministra recababa que su visita a Canarias es un destino seguro y está lista para recibir a los turistas gracias a los buenos indicadores epidemiológicos. La tasa de incidencia de la COVID en las islas es de 82 casos por 100.000 habitantes, una cifra muy alejada, por ejemplo, de los 443 del Reino Unido, los 268 de Alemania y no digamos los 908 de Francia o los 350 de Suecia. Y los hoteleros se congratulan también del anuncio del gobierno estatal de exigir PCR negativa a los viajeros internacionales de países en riesgo, una medida que a su juicio va a dar confianza al sector. Creemos que es una medida positiva que va en aras de facilitar primero la salud de las personas, que yo creo que es lo más importante y lo que más tenemos que poner sobre la mesa a la hora de incentivar lo que son los viajes turísticos. La gente tiene que tener mayor confianza a la hora de viajar y creo que estas medidas son positivas. El Consejo Interterritorial de Salud ha analizado hoy el avance de la pandemia, que no es nada bueno en el conjunto de España, aunque los prometedores resultados de una de las vacunas, Marlene Bello, han centrado buena parte de esa reunión. Sí, Salvador ya ha explicado a las comunidades autónomas cuándo llegará la vacuna, cuántas dosis contará España y cómo será distribuida entre la población, y además de anunciar que se realizarán PCR a aquellos turistas procedentes de países de alto riesgo en origen antes de llegar a España, también ha anunciado que es muy probable que la vacuna española pase a ser ensayo en fase clínica a partir de enero. Salvador ya ha afirmado que se siente muy satisfecho con el desarrollo de las vacunas, pero insiste en que hay que ser precavidos. Resultados prometedores en algunas de ellas que hemos conocido en días recientes, pero no hay que bajar la guardia. El ministro Pedro Duque ha proporcionado información del estado de desarrollo de aquellas vacunas españolas, ¿no? Y ha informado que en el mes de enero podemos tener ya algunos ensayos, primer trimestre con seguridad, mes de enero con mucha probabilidad, algunos ensayos de fase clínica ya, por tanto con humanos, de algunos de estos proyectos de vacunación.
Y a lo largo del día de hoy se ha debatido aquí en el Congreso de los Diputados las enmiendas en contra de los presupuestos generales del Estado. Esta mañana la ministra Montero ha tenido que dar cuenta de las cuentas del Ejecutivo y esta tarde era el turno de los representantes de los partidos políticos que habían presentado enmiendas, entre ellos el Grupo Mixto. Ana Orama se ha presentado bastante crítica y ha señalado su desconcierto ante la ausencia de Pedro Sánchez en este Congreso de los Diputados esta tarde. Quevedo ha sido algo menos crítico, pero ha señalado que los presupuestos generales del Estado deben ser mejorados. Unos presupuestos que han sido criticados por el Partido Popular. Pablo Casado ha dicho que son las cuentas del despilfarro, del déficit y del desempleo. Pero le aseguro que no le vamos a tolerar el desprecio y la humillación para las víctimas, los parados, los autónomos y las empresas quebradas que usted ha destilado en esa tribuna. Pídales perdón y traiga unas cuentas para recuperar su futuro y no para ahondar la depresión que ustedes siempre dejan. Vox insiste en que España es el único país que sube los impuestos en plena pandemia. Ustedes traen aquí hoy una propuesta de ruina y miseria para los españoles, porque pretenden esquilmarnos a impuestos, porque sus previsiones de ingresos, señora ministra, son absoluta fantasía. Unas cuentas que, según Ana Oramas, condenan a Canarias al desempleo. Hoy no puedo aceptar unas cuentas públicas que condenan a mi tierra al desempleo, a la pobreza y al abandono. Lo que van a hacer ustedes con Canarias es un crimen. No tiene otra palabra, no tiene explicación y no tendrá el perdón de los canarios. Pedro Quevedo insiste en que estamos ante un presupuesto expansivo. Porque es un presupuesto expansivo, progresista, con medidas anticíclicas claras, con un importante contenido social, defensa de los servicios públicos, defensa de una transición ecológica adecuada. Es decir, correcto, estamos completamente de acuerdo y sabemos que esas medidas repercuten también favorablemente a Canarias y eso no lo olvidamos. Y así ha defendido la ministra de Hacienda estas cuentas. Que estamos ante unos presupuestos necesarios, unos presupuestos de país que contienen razones sobradas para poder ser apoyados por el Grupo Parlamentario Popular, por Vox y por el resto de grupos también de esta Cámara. Este jueves tendrá lugar la votación de las enmiendas. El Gobierno de Canarias va a eliminar mañana el IGIC sobre las mascarillas de venta al público. Suponen un gasto diario más que hay que sumar en un contexto económico cada vez más complicado aquí en las islas. El Estado anunciaba hoy también la bajada del IVA del 21 al 4% para estos artículos. Es el elemento más icónico de esta época de pandemia. Las mascarillas son ya artículos de primera necesidad y suponen un gasto diario. En casa somos 4, 2 niñas y 2 adultos y es un dineral. Esto es indispensable y aunque costaran muchísimo más, deberíamos de tenerlas siempre. En los institutos y los centros no se puede llevar una mascarilla de estas que tú compras y las lavas, las lavables, sino tienes que comprarte estas, las quirúrgicas. Empecé a comprar las de tela, pero como Sanidad dice que no nos protegen, pues me he pasado a esta, que es la higiénica. Son 4 horas una higiénica normal y corriente. Entonces 4 horas son 2 al día si trabajas y es un dinerín. El Gobierno va a eliminar mañana el IGIC de las mascarillas de venta al público, hasta ahora en el 3%. Ahora mismo cuestan 50 céntimos, pero las hemos tenido hasta €1 en su momento, o sea, ya ha bajado a la mitad, pero incluso yo creo que debería seguir bajando. Algo que necesitas a diario, que no puedes salir de tu casa sin él, y el coste... Hay familias que no lo pueden llevar. Un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja ha revelado la menor gravedad de la infección por coronavirus en pacientes que la contrajeron con la mascarilla puesta. En Canarias hay que lamentar el fallecimiento de 2 personas por COVID-19 y 109 nuevos contagios, mientras que la situación en la residencia de mayores de Vistabella no registra más casos ni hospitalizaciones. Javier Hernández. Sí, en la residencia para mayores de Vistabella, aquí en Santa Cruz de Tenerife, la situación no ha experimentado cambios durante los últimos días y se mantiene con 26 residentes contagiados, 13 trabajadores y 3 personas fallecidas desde el pasado sábado. Es el brote más preocupante de los 54 que ha constatado la Consejería de Sanidad durante la última semana en todo el archipiélago. Más del 50% de los nuevos contagios desde ayer, 109 en total, se localizan también aquí en la isla de Tenerife. De hecho, el Gobierno ha convocado para mañana
una junta de seguridad con el objetivo de analizar la evolución de la pandemia en la isla. Eso aquí en Canarias, pero si miramos fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos ya se han sobrepasado los 10 millones de contagios, lo que supone casi el 20% de los enfermos de COVID en el mundo. Sofía Pisani, cuéntanos. El repunte de nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos parece no ceder. En los primeros 10 días de noviembre, más de 1 millón de personas fueron diagnosticadas con COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, mientras que en promedio se detectaron más de 100.000 infecciones por día en toda la nación, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las infecciones van en aumento en 49 estados, mientras que varios de ellos reportaron récords. El martes, más de 12.000 nuevas infecciones en Illinois, 7.000 en Wisconsin y 6.500 en Ohio. Las muertes por COVID-19 también van nuevamente en aumento, con un promedio de más de 930 cada día. En lo que llega el tratamiento adecuado que ponga freno a la pandemia, gobernadores en Estados Unidos buscan formas para paliar la crisis, ordenando nuevas restricciones. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. La carrera por conseguir una vacuna efectiva contra la COVID-19 cuenta con el beneplácito de la Organización Mundial de la Salud. Desde el Departamento Científico aseguran que no todas las vacunas pueden ser igual de efectivas en todo el mundo y que algunas pueden ser mejores para mujeres embarazadas, por ejemplo, y otras para personas con distintas patologías. El objetivo de la organización es que cada país logre tener inmunizada al 20% de su población. La renta de ciudadanía de Canarias va tomando forma. Hoy se ha presentado el anteproyecto de ley de esta ayuda regional que espera llegar a más de 40.000 familias. Una ayuda que va a llegar también a 2.000 menores extutelados. Se busca no solo complementar los ingresos de los más vulnerables, sino además conseguir su inserción social y laboral. El Gobierno de Canarias ha presupuestado en 45 millones de euros anuales esta ayuda para una región en la que el 35% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Lo que busca es, en un momento de crisis sanitaria mundial que trae ligado consigo una crisis económica, es poder dar certidumbre a la gente en un momento de tantas incertidumbres. Se trata de un complemento tanto económico como en número de beneficiarios del ingreso mínimo vital del Estado, que recordemos es entre 600 y 1.000 euros por familia. Sustituye de esta manera a la prestación canaria de inserción, que seguirá vigente hasta la aprobación final de la ley. Continuará también el ingreso de emergencia, que a diferencia de las anteriores es puntual. Una prestación económica de carácter periódico, concebida, como digo, como un doble derecho, por un lado a la prestación económica y por otro lado, y muy importante, es el derecho a los programas y servicios de inclusión social y laboral. Cubrirá a más de 40.000 personas y entrará en vigor a partir del último cuatrimestre de 2021, después de que este borrador pase todos los trámites parlamentarios necesarios. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, ha destacado que con el presupuesto de su área, que sobrepasa los 199 millones de euros, se pretende dar respuesta a la crisis desde la protección al tejido productivo de Canarias. La consejera asegura que son unos presupuestos base y abiertos que podrán verse incrementados. Suman además los 276 millones destinados al Servicio Canario de Empleo, que tienen por finalidad el fomento del mismo. Mañez ha reiterado que son unos presupuestos prudentes. Como mínimo, valorar el esfuerzo que se ha hecho de una forma responsable, porque a lo mejor se podría haber crecido en general, todo el mundo, muchísimo más el presupuesto, ¿no? Pero es que hay un 2022 y un 2023. Y yo, sinceramente, prefiero que nos critiquen por ser responsables. Algo más de 2 de cada 10 euros de gasto no financiero de los presupuestos generales de Canarias para el próximo año se invertirán en educación, universidades, cultura y deportes. La consejería que encabeza Manuela Armas dispondrá de más de 1.980 millones de euros, un 5,4% más que este año. Además, ha confirmado que todo el profesorado, también el personal no docente que se ha contratado como refuerzo por la pandemia, se mantendrá como mínimo hasta junio. La oposición celebra esta contratación extraordinaria, pero denuncia que las cuentas castigan a la inversión en infraestructuras educativas. Durante este curso hemos apostado por la
por la presencialidad en las aulas, y eso ha marcado muchísimo todo lo que tiene que ver con el presupuesto. De los 300 millones que ha subido todas las consejerías del Gobierno de Canarias, el presupuesto general de Canarias, de los 300 y pico millones, 100 son para educación. Y un titular que les va a llamar la atención: las mujeres españolas trabajan gratis desde hoy hasta final de año, por lo menos según un cálculo basado en la brecha salarial entre hombres y mujeres. Una situación que el sindicato UGT ha querido denunciar relanzando la campaña que inició en 2016 bajo el lema Yo trabajo gratis. Ella y ella también. A partir de hoy y hasta el próximo 31 de diciembre trabajarán gratis. ¿Gratis? No sé, no entiendo. Gratis. Se lo explicamos, es lo que denuncia el sindicato UGT después de analizar los últimos datos de Eurostat. España registra una brecha salarial del 14%, es decir, la diferencia entre lo que percibe una mujer por realizar el mismo trabajo que un hombre. ¿Les parece extraño? Pero existe. Pues mal, porque se supone que estamos luchando por la igualdad y en algunas cosas somos iguales y en otras no. Es que aunque España está un poco por debajo de la media europea, queremos estar a la vanguardia de Europa en reclamar los derechos laborales y en acabar con esta injusticia. Según la encuesta de estructura salarial del 2018, la diferencia del salario medio anual en nuestro país alcanza el 11,3%. Porque nosotros aquí tenemos compañeros y nosotros hacemos el mismo trabajo. Tenemos los mismos derechos, cada uno hace su trabajo, pero todos trabajamos por igual y tenemos los mismos derechos. Luchar por unos derechos para que las mujeres no trabajen 50 días sin remunerar. Bueno, por lo pronto es la única patera que ha llegado hoy a las islas, la que van a ver. La embarcación fue localizada por Salvamento Marítimo a 5 millas de Lanzarote, con 23 personas a bordo. Sus ocupantes fueron trasladados al muelle de La Cebolla, en la capital lanzaroteña. Entre las 23 personas que llegaron hay 3 menores. Todos se encuentran en buen estado de salud. Esto ha permitido que por lo menos la presión no se incremente en los centros más masificados, sobre todo el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, que sigue hacinado con casi 2.000 personas. Esta tarde el presidente de Canarias anunciaba que el gobierno trabaja en un protocolo de actuación sobre inmigración irregular que podría estar listo esta misma semana. Trabajan en él todos los ministerios con competencia en materia de migraciones. 400 metros cuadrados para casi 2.000 personas. El campamento de Arguineguín sigue estando por encima de sus posibilidades. Que se solucione esto lo antes posible, que se trasladen a unos lugares habilitados donde se cumpla toda la normativa y los derechos humanos. No hay espacio en el interior de las carpas y tampoco fuera de ellas. Muchos han vuelto a dormir a la intemperie. Por su parte, el Gobierno de Canarias ha mantenido contacto con los ministerios implicados. El pasado lunes, antes de ayer, hablé personalmente con el presidente del Gobierno de España por teléfono y lo que puedo decir es que los ministerios han trabajado y se han coordinado para dar una respuesta de manera inmediata. De hecho, durante la tarde de este miércoles, varias cuadrillas del Ejército de Tierra han trabajado para levantar hasta una decena de carpas militares como esta, que servirán para acoger a los migrantes, una especie de campamento construido sobre los terrenos de los que Defensa dispone en Barranco Seco. Sin trabajo y sin dinero, asegura que se vio obligada a ocupar una casa y ahora ha sido desalojada, pero sin tiempo para buscar dónde quedarse. Es la historia de Estefanía, una madre, tiene 2 niñas pequeñas y vive en Fuerteventura. La pandemia ha agravado su situación y ahora pide ayuda para no verse en la calle. De esta vivienda, ahora tapiada con una puerta antiocupa, fue desalojada esta mañana Estefanía. A las 10 de la mañana me dieron una hora para desalojar el piso. Nunca me han notificado nada. Ellos dicen que han llegado cartas a la casa diciendo que desahucio, que desalojo, pero las cartas no están a nombre mío, están a nombre de la persona que vivía en este piso. Esta joven llevaba 11 meses viviendo de ocupa en la vivienda que anteriormente estaba ocupada por otra persona. Una chica que estaba viviendo ahí me dijo que me podía venir. En ese momento no teníamos dónde estar y tampoco teníamos con qué pagar algo.
Estas son sus pertenencias, ahora en casa de unas vecinas. Pide ayuda para no verse en la calle. Yo tengo 2 niñas, yo no sé para dónde voy a coger, ni qué voy a hacer, ni nada, porque ahora mismo mi esposo está sin trabajo, se le acabó el paro, estamos esperando que nos den la ayuda de desempleo y tampoco nos están empezando a dar, entonces eso es lo que pasa. Ayuda que le permita vivir de forma digna. La Fiscalía investiga la compra de los terrenos de la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife tras la denuncia de presuntas irregularidades por parte de un interventor del Cabildo de Tenerife, según adelantaba ayer Mírame Televisión. El interventor habría apreciado posibles delitos de malversación, prevaricación y administración desleal en la corporación insular. El propio funcionario ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, según Mírame Televisión. Hechos que se produjeron en 2012, cuando presidía el Cabildo Ricardo Melchor, de Coalición Canaria. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha dicho que remitirá a la Fiscalía las presuntas irregularidades derivadas de la compraventa de estos terrenos. La isla, es decir, a la hora de entrar en la gestión de las empresas y de las sociedades del Cabildo de Tenerife, pues encontramos algunas situaciones que nos parecían que eran irregulares, lo que se ha hecho una serie de auditorías y con toda esa información se ha puesto en manos del órgano fiscalizador, que en este caso es el interventor, que ha emitido su propio informe y este informe pues ha acabado en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas y en la Audiencia de Cuentas. Esta tarde se producía un incendio en Gran Canaria, afecta a unos viveros de la zona de Telde. Las llamas se veían a kilómetros de distancia, como se aprecia en estas imágenes de un videoaficionado. Por fortuna, no había nadie en su interior. Los bomberos continúan a estas horas trabajando en las labores de extinción. Enzo de Jesús murió tras recibir 7 puñaladas con un bastón en cuya punta se había amarrado una hoja de tijera. Uno de esos estoques, lo hemos escuchado hoy en el juicio, fue para los forenses la herida mortal. Le atravesó el corazón. Declara el forense que practicó la autopsia a Enzo de Jesús. Describió como una de las 7 puñaladas que le propinaron el 21 de enero de 2018 acabó con su vida en Morrojable, Fuerteventura. Atravesaba la cúpula del diafragma, pinchaba el lóbulo inferior del pulmón izquierdo y atravesaba el corazón. ¿Pudo el agresor no darse cuenta y hacerlo así sin querer? Tiene que darse cuenta. Según el perito, esta herida mortal de necesidad se habría producido ya en la calle tras la huida de Enzo del bar Eliseo, cuando ya se había desplomado y caído al suelo. No puede recorrer 30 metros porque ha perdido mucha sangre y esa herida pierde todavía mucha sangre. Es decir, se hubiera desplomado, a lo mejor le hubiera dado tiempo de caminar 4, 5, 6 pasos. Heridas que las acusaciones atribuyen a Jesús Millán, producidas con un bastón que llevaba atado en la punta la hoja de una tijera. En un principio se ve que premeditadamente se ha dotado el bastón de esta hoja punzante para ser utilizado como lo que antiguamente o en la edad medieval se llamaban bastones estoque. Otro de los agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la instrucción del caso aseguró que el vehículo del acusado no mostraba signos de violencia, como sí que él había relatado. La Fiscalía le pide 22 años de cárcel por asesinato. En Lanzarote, la Guardia Civil investiga a 7 menores con edades comprendidas entre los 15 y 16 años por los daños ocasionados en el IES de Costa Teguise. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 31 de octubre. Varias personas entraron en el centro educativo, rompiendo cristales de varias aulas, destrozando ordenadores y realizando pintadas en el interior del inmueble. Los menores fueron citados a declarar acompañados de sus tutores legales. Bueno, y un problema que nos remite hasta 2005 en Tenerife, la enorme cantidad de neumáticos que se almacenan en Arico, casi 8.000 toneladas. El Cabildo de la isla ha empezado a triturarlos en el complejo ambiental. Es la destrucción de casi 8.000 toneladas de neumáticos en el complejo ambiental de Arico, en el sur de Tenerife. El Cabildo ha establecido un presupuesto superior a los 2 millones de euros para decir adiós a estos elementos. Luego poder eliminar de aquí todo este material, recuperar el espacio que estaba ocupando y desde luego cubrir ya una asignatura pendiente de muchos años, que era el tratamiento de toda esta cantidad de material. Se trata de un proyecto que comenzó a ejecutarse hace 2 semanas y que cuenta con 2 fases, la de tratamiento y trituración.
Será trasladarlo a Península para que pueda ser valorizado, dejar de hablar de un residuo y comenzar a hablar de un recurso. Las salidas que tiene este tipo de material pues son diversas, desde valorización energética hasta aprovechamiento en industrias, por ejemplo la del asfaltado o la de los parques infantiles. Ahora mismo quedan todavía más de 5.500 toneladas por triturar, pero se espera que este proceso esté terminado antes de que acabe el año. Y de la limpieza de neumáticos a la de excrementos de paloma, 700 kilos han retirado del cenobio de Valerón en Gran Canaria y han tardado 4 meses, no es poco, ¿eh? Los excrementos se acumularon durante años en los hilos de ese yacimiento aborigen. Sí, la actuación, Roberto, no queda aquí. Ahora el Cabildo intenta que no vuelva a suceder y para ello van a colocar dispositivos para evitar que las palomas se acerquen al lugar. Y aquí conectaríamos el sonido del depredador. Bueno, el método es curioso. Con ese sonido, además de otros métodos, se intenta evitar que las aves vuelvan a anidar en esas cavidades, ya que sus excrementos pueden deteriorar el yacimiento. La falta de agua es uno de los principales problemas en una zona de costa del municipio de Reñe de Valverde. Ahora las instituciones pretenden dar respuesta al problema con los trabajos de ampliación de la red de abastecimiento. Desde hace 4 décadas, el agua es el bien más preciado aquí. ¿Tienes agua, Isabel? No tengo agua. ¿Tú tienes agua hoy? Nada, nunca. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que han hecho hasta la fecha es abastecerse a través de este depósito, propiedad privada, pero conforme ha ido creciendo la población, no todos los días se puede contar con agua. Un tanque en el techo de 200 litros y hoy mismo que no hay agua, estoy usando la del tanque, la mitad de las casas son de gente de fuera. Pero los que estamos aquí somos los que sufrimos las consecuencias. Esta situación también la sufre el Parador Nacional de Turismo de la Isla del Hierro, que en los últimos años no ha tenido acceso a agua potable, sino a través del depósito de un particular. El problema parece que ya tiene fecha de caducidad. Era imperiosa necesidad que los vecinos tuvieran su agua como corresponde por ley. El plazo de ejecución es por 6 meses, pero esperemos que sea antes. De todas maneras van a buen ritmo. Cabildo y Ayuntamiento de Valverde destinan más de 200.000 euros para canalizar el agua potable hasta las playas y el Parador. En La Palma, los accesos al Roque Teneguía en Fuencaliente estrenan nueva señalética. Se trata de uno de los lugares más visitados de la isla, perteneciente a la zona declarada Bien de Interés Cultural. Con esta nueva señalización se explican las normas de comportamiento en el entorno protegido, el cual ha sido en más de una ocasión víctima de expolios. Lo que pretendemos es protegerlo, que no se siga erosionando el territorio y poder disfrutar durante mucho tiempo de este enclave que, como digo, es un icono de la isla de La Palma. La parte medioambiental, sino también la parte turística y de esos recursos económicos que necesitamos para el municipio y que necesitamos proteger. Las aguas entre Tenerife y La Gomera han recibido la distinción de Punto de Esperanza Marina. Se reconoce así la riqueza de estos entornos que combinan la vida de estas especies con las visitas de miles de personas para observarlas. Bajo el mar que rodea los acantilados de los Gigantes conviven 22 especies de cetáceos. La franja entre Tenerife y La Gomera es un lugar de especial importancia para su observación científica y turística. Que es un enclave de gran valor ecológico que por tanto hay que proteger igual que protegemos el Teide. Para ello el Ministerio está elaborando ya un plan de gestión de esta zona de especial conservación en el cual se incluyen medidas de conservación que se dedican a proteger a los cetáceos y a las tortugas. Un santuario en el océano que ha motivado la celebración del primer Congreso Internacional de Avistamiento de Cetáceos y la concesión a Tenerife del Hop Spot, el punto de esperanza marina. El cuidado que tiene la isla es el que ha hecho respecto de lo que hacían la pregunta el corredor entre Tenerife y la isla de La Gomera, ese reconocimiento que nos ha hecho la investigadora Silvia Earle. Con la participación online de más de 300 personas, durante 18 días, además de buscar medios para consolidar las visitas turísticas a estos espacios, se ha presentado la Carta de la Sostenibilidad, para que estas actividades se desarrollen con responsabilidad y sin deteriorar el hábitat de nuestras profundidades.
Con la retirada de escombros y otros elementos del fondo marino han comenzado las obras del muelle de Órsola, punto de vital importancia entre las conexiones de Lanzarote y La Graciosa. Estos trabajos han sido calificados de urgentes por el Gobierno de Canarias a raíz de que el pasado mes de septiembre tuviera lugar un desplome en la cimentación ocasionado por la antigüedad de las instalaciones. La obra consiste en adosar un nuevo cantil que apuntala al anterior, así como consolidar el subsuelo con inyecciones de hormigón. Y La Gomera prepara la celebración de su primera feria virtual de artesanía. El Cabildo ha comenzado las reuniones con los artesanos que van a participar en la cita, con un nuevo formato que va a sustituir a la tradicional feria insular de artesanía y que permita la comercialización de los productos fuera de la isla desde diciembre hasta enero, coincidiendo con las fechas navideñas. Un proyecto comercial que va a tener como sede la plataforma de venta online llévatelagomera.com. Talleres, jornadas que se van a realizar, se le van a grabar y se van a colgar en la plataforma llévatelagomera.com, donde vamos a realizar esa serie de actividades. Los colgaremos en la plataforma y ahí todo el mundo podrá entrar, podrá visitar la feria, podrá entrar a los diferentes artesanos que están apuntados y así pues es una especie de feria, es virtual, no es presencial, pero también nos puede ayudar para ayudar al sector artesanal. El Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria acoge este fin de semana el estreno nacional de Los Asquerosos. Es un montaje basado en la novela homónima de Santiago Lorenzo. Según De la Rosa, encarna a Manuel, un prófugo que descubre las bondades del autoconfinamiento hasta que se ve obligado a convivir en el campo con una familia urbanita. Un montaje de David Serrano que invita a reflexionar sobre una sociedad sin criterio. Habla de la soledad. Habla, es posible, de la necesidad que tenemos de los demás. Exacto, o la desnecesidad muchas veces. La necesidad que tenemos de los demás también. En esta novela hay un término de su creación que yo creo que seguramente entre unos años se habrá incorporado al lenguaje popular, que es la palabra mochufa, con la que describe a esa gente que él detesta profundamente, que es esa gente que hace ruido cuando va al campo, que pone la alarma del coche para comprobar que funciona. El Festival Woman, previsto para este noviembre, no se celebrará. Salud Pública no autoriza la celebración de un evento multitudinario teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Esta tarde la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván, anunciaba que acatarán la decisión de las autoridades sanitarias, pero que presentarán un recurso de apelación. Argumenta que en los mismos espacios han venido desarrollándose otras actividades con aforo incluso mayores que los solicitados para el Woman. Galván añade que continúa defendiendo que la cultura es una actividad segura. Bueno, y precisamente nueva cita con la cultura esta noche, en esta casa, en el programa Canarias es Cultura, que se adelanta 5 minutos. A partir de las 11 menos 20 harán un repaso por la trayectoria de Leopoldo María Panero, Pilimpo, San Mao y otros artistas de las islas etiquetados como malditos. Sois vosotros los que estáis en la cárcel, yo no. Leopoldo María Panero veía el mundo desde el otro lado. El poeta vivió gran parte de su vida en Gran Canaria y formó parte de esa estirpe a la que se puede etiquetar como maldita. El término maldito dirigido a los artistas surge en el siglo XIX. Es solo una etiqueta, pero la historia del arte está plagada de estos ejemplos de genios con vidas trágicas y personalidades complejas. Lo que veo no lo ve nadie más. La censura también frenó el desarrollo de muchas obras comprometidas. De repente la perspectiva de que te metan un par de años en la cárcel por escribir un poema. Y entre todos esos obstáculos están ellas. Si hablamos de artistas malditos, habría que decir malditas, entre comillas, ¿no? En el sentido de cómo una lectura o una historiografía, ¿no?, que ha sido escrita y ha sido dirigida por hombres, ¿no?, de alguna forma ha estado obviando la labor creativa de muchas mujeres. Otros consiguieron el éxito en vida, pero el infortunio marcó su biografía y en consecuencia su obra. Finales trágicos que dejaron carreras prometedoras truncadas. Las adicciones o las enfermedades mentales marcaron otras. Artistas que vivieron su vida como sus propias obras. Su vida está totalmente relacionada, vinculada con su obra. Es difícil discernir si la adversidad marcó la obra o la genialidad surgió de ella. Les mostramos algunos ejemplos esta noche a partir de las 11 menos 20 en Canarias es Cultura. Bueno, hoy es 11 de noviembre. Hace justo 8 meses que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por coronavirus y desde entonces
18.000 casos positivos en Canarias. La COVID-19 y todos los que se han enfrentado a ella serán los protagonistas de una nueva entrega de Noche de Reporteros. Hoy con un trabajo de Alicia Suárez titulado Marcadas por el virus. La vida de Eustaquio quedó en pausa el 22 de marzo de 2020. La cama rodando por un pasillo, se acerca una doctora con una bata blanca, me dice: Eustaquio, soy Mónica, tu doctora, tu médico. Yo no recuerdo nada más. 17 días sedado en la UMI y mes y medio más recuperándose de un virus que lo dejó prácticamente inmóvil. Hoy recuerda la entrega de los sanitarios que le salvaron la vida dejando a un lado sus propios sentimientos. Hemos llorado como todos, caben esperar, pero no decimos que eso lo hacemos, porque nuestro papel no es llorar, nuestro papel es seguir trabajando por los enfermos. Y eso mismo es lo que lleva haciendo Elizabeth desde que en marzo y en 48 horas su planta quirúrgica se convirtió en planta COVID. Yo estuve 40 días sin ver a mis hijos, ni a mi madre, ni a mi hermana, a nadie. Me daba miedo estar con ellos por si yo los podía contagiar. Me daba pavor. Rastreadores, neumólogos, pacientes con y sin secuelas, fisioterapeutas. Esta noche a las 10:10 les invitamos a que escuchen cómo han quedado marcadas por el virus. La tormenta tropical Zeta sigue su camino por el Atlántico a 1.700 kilómetros de Canarias. Victorio Pérez, buenas noches, cuéntanos, ¿qué dicen las últimas actualizaciones? Pues mira, Pilar, en las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en España o del Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos mantienen muy baja la probabilidad de que esa tormenta tropical afecte directamente a Canarias. En todo caso, le vamos a seguir la pista a lo largo de los próximos días. Lo que sí está mandando para acá, para nosotros, es abundante nubosidad de tipo medio y alto que ya hemos tenido hoy y que nos va a seguir acompañando a lo largo de los próximos días. Incluso no son descartables lluvias débiles de esta en forma de goterones y también una subida de las temperaturas. Después, durante el programa Una Hora Menos, vamos a ver algunos mapas para posicionar bien esa tormenta tropical de la que estamos hablando todo el mundo, y también con este tiempo apetece subir, por ejemplo, al Monte de la Esperanza, en Tenerife, a buscar setas. Nos hemos encontrado unos boletus enormes, los vemos enseguida. Y en los deportes hoy hay mucho fútbol, con partidos de Copa del Rey en Santa María de Guía, de la primera femenina en Granadilla, todo sin perder de vista el derbi del domingo. En el caso del Tenerife no va a faltar en esa cita ya un clásico, Daniel, el capitán Suso. Exacto, Roberto, está a un paso, a un derbi mejor dicho, de entrar en un selecto grupo, el de jugadores que han disputado nada menos que 10 de ellos, un historial que empezó en 2007 y 13 años más tarde mantiene vivo. Habló el de Taco, ya un experto en inocular el virus de la pasión del derbi a quienes todavía no se han estrenado. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, el descanso de hoy sirve para repasar cómo llega el equipo. Nada mal, según Pepe Mel, sobre todo si se mira los números como local. Y el fin de semana va a traer hasta 3 derbis. El primero, el sábado, será exclusivamente conejero. La Liga Guerreras Iberdrola prepara el choque entre el Puerto del Carmen y el Ciudad de Arrecife. Veremos cómo lo preparan y la expectación que levanta en la isla. Parece que las competiciones se han puesto de acuerdo este fin de semana para traernos hasta 3 derbis. Pues bien. Bueno, está bien. Bienvenidos sean. Gracias, Daniel. Enseguida los deportes. Y nosotros les dejamos con los deportes. Recuerden que tienen más información también en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Adiós.